que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. 4 de la tarde, 3 minutos en la República Argentina. Hola, ¿cómo estás, Analía? ¿Qué decís? Estamos bien en el horario, ¿no? ¿En qué? El horario. Sí, estamos bien. Va, yo tengo las 4 y un minutito. Porque claro, vos pensando a las 6. Pero bueno, estamos cubriendo a Karin y mañana va a estar con ustedes. Hola. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Arrancando me encantan los colores, chicas. Bueno, muy gracias. bien, muy ¿Y tu buenos corbata? colores. Bien, genial, perfecto. Bueno, ante todo vamos a hacer un buen repaso de lo que tiene que ver con la última semana, lo que viene en esta. Contame un poquitito, por favor. Bueno, Eduardo, estamos a la expectativa de cuándo va a haber sesión, porque ya está muy encaminado el tema, el proyecto para eximir a buena cantidad de trabajadores, más de 1 millón de trabajadores del pago del impuesto a las ganancias. Sí. Así que durante la semana pasada tuvimos reuniones informativas, plenario de comisiones, un montón de herramientas para ir puliendo ese proyecto final que estamos esperando cuándo van a dar el ok para llamar al recinto. Hay un pedido de sesión especial que también lo vamos a contar Daniela, durante el está programa. el tema protocolo, ¿no? ¿Me decís? Exactamente, está el ahí, tema ¿no, protocolo Analía? también. Que sí, que no, que Otra ahora, vez. que mañana, Chico, que vemos. la gente se debe aburrir de que digamos que se va a discutir el protocolo. Pero cada un par de meses se está discutiendo cuál es la modalidad. Las últimas sesiones fueron con mayor presencialidad y excepcionalmente quienes justificaban la necesidad de estar en sus provincias, mantenerse a distancia por cuestiones de integrar grupos de riesgo, problemas de movilidad, embarazos o alguna situación de salud. Así, eso en principio, si claro. sigo todo como hasta ahora. Claro, y en realidad yo creo que va a seguir así, porque hay muchos que realmente, no sé si tantos, pero que son unos cuantos los que no pueden viajar, que a veces O sea, hay si sigue situaciones- así, es esto. Vienen los que pueden, los que no están justificados desde su casa. La pandemia no pasó. Sí, no, recordemos O sea, al que contrario, ¿no? el tema de la presencialidad también es para la firma del dictamen. Por eso también está un poquito retrasado el tema ganancias. O sea, seguramente se va a repetir el esquema que 1 o 2 días antes de cuando se fije la fecha de la sesión, se convoca para que viajen, firmen y continúan todo el mismo trámite. Por eso esta semana se tendría que Por resolver. eso cuando hablamos de las comisiones decimos comisiones, reuniones de comisión informativas. Informativas porque no se puede dictaminar, se puede discutir, Cuando pero... vino la gente de la CGT, Claro, CTA, los funcionarios, todo eso fue... Todos fueron informativos porque no hay un reglamento que avale que se pueda firmar en forma remota el dictamen. Si acuerdan el reglamento y lo vuelven a consensuar entre las fuerzas políticas, como ocurrió durante todo el año pasado con varios traspiés, pero finalmente siempre acordaron, firman eso y entonces sí se puede dictaminar. Y si no, como decía como Daniela, la idea es como pasó con el aborto, ¿no? Sí. Con la interrupción voluntaria del embarazo, que el día anterior a la sesión hubo reunión de comisión y todos firmaron en papel, digamos. Pero para eso tiene que estar el acuerdo Claro, ya el texto. cerradísimo. Claro, exactamente. Entonces todavía, hasta el viernes, que estuvo el último plenario de legislación laboral y presupuesto y hacienda, se siguieron. Hubo nuevos reclamos de parte de los sindicalistas, hubo algunos cambios o algunas tensiones con la oposición también, entonces todavía se está terminando de y también decidir. tuiteó Massa, Sergio Massa comenzó a tuitear y esto lo vamos a ver juntos. Ha dicho, entre otras cosas, la nueva ley de ganancias hace que dejen de pagar el impuesto 93 de cada 100 trabajadores y trabajadoras. La nueva ley de ganancias que eleva el piso a 150.000 pesos y hace que dejen de pagar el impuesto esa cantidad de trabajadores y trabajadoras. Es un gran alivio fiscal. También para los jubilados y jubiladas, de los 10.000 millones de pesos de devolución del mes de abril, 1.500 millones se van a destinar a jubilaciones. Con la modificación, 200.000 jubilados y jubiladas dejarán de pagar ganancias, de los cuales 130.000 son de ANSES y 70.000 corresponden a las cajas provinciales. Esto lo ha tuiteado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Este piso
llevará a que del total de 6.900.000 jubilaciones y pensiones, solo 30.000, es el 0,4%, continúen pagando ganancias. Y esto es muy importante porque es dinero que se volcará al consumo interno, haciendo mover así la economía. Bueno, y Massa concluyó el hilo de tweets. Ustedes hacen hilo de tweets también, ¿no? Exacto. Vos, Nalía, sí, a veces, abro hilo, me cuesta, ¿viste? A veces porque, te cuesta. claro. Bueno, mira, así lo concluyó Massa. El proyecto prevé elevar el piso de 6 a 8 jubilaciones. Esto equivale a 164.568 pesos. Se flexibilizan los requisitos para acceder a esta deducción, evitando que un peso de ingresos en una caja de ahorro o un plazo fijo se pierda el beneficio. O sea que me parece que quiso anticipar y aclarar algunos puntos ahí en cuestión. ¿Esta semana qué va a ocurrir? ¿El viernes va a haber novedades? O algunos dicen, hasta ahora todo Hasta lo que ahora. preguntamos en Sí. agenda oficial Nada. no Nada. hay. Pero depende un poco, como decía Daniela, del acuerdo que haya con respecto al protocolo y de que acuerden el proyecto. Por eso me parece un poco que Sergio Massa salió a empujar. Una de las dudas que tiene la oposición es cómo se va a financiar el Estado si hay 41.000 millones menos que no se van a recaudar. ¿Por dónde entra? Entonces, Claro. por un lado está el proyecto de ganancias que involucra a las empresas y por el otro lado eso que decía en el tuit Massa, que lo que supone el Poder Ejecutivo y bueno y los legisladores del oficialismo también, es que eso que la gente va a dejar de pagarle a la AFIP lo van a volcar a consumo. Sí. Que el trabajador que gana 100.000 pesos, 130.000... No está para 150, ahorrar en dólar blue, No, digamos. claro, Está, la va estimación directamente. cuando vinieron los técnicos del Ministerio de Economía, que vino marcado el Sí. PON también de AFIP, es que 1/3 aproximadamente de lo que se perdería, ese gasto fiscal de los 40.000 millones de pesos, eso se volcaría al consumo. Pero con las novedades que tuvimos sobre el fin de la semana pasada del impuesto a las empresas, Ahí. el círculo estaría cerrando bastante Cerraría bien. ahí. Saludo a la diputada Estela Hernández, Frente de Todos Chubut. Estela, Eduardo Serenelini, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Gracias, diputada, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a ver si está muteada porque no la llego a escuchar. A ver si podemos escucharla. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahora sí, la veo y la escucho muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, digo, Gracias. el tema impuesto a las ganancias de punta a punta del territorio nacional es un tema a seguirlo de cerca y a ver si se define pronto, diputada Hernández. Sí, en realidad toda la semana pasada y creo que esta semana también se va a estar tratando este tema que es realmente importante para todas y para todos porque bueno, se va a modificar el piso mínimo a partir del cual se va a empezar a pagar a partir de los 150.000 pesos, esto ya se había dicho y bueno, y se están haciendo reuniones en forma permanente tanto con los gremios, como se hizo la semana pasada, como con distintos personas especialistas en estos temas. Y yo creo, como venían diciendo ustedes, que esto se va a volcar realmente en el consumo, que va a ser muy importante. La verdad que se vio, bueno, todo esto que veníamos siguiendo, que yo por lo menos venía siguiendo detalladamente, lo vimos interrumpido un poco porque en nuestra provincia, ya sabrán ustedes, ha habido graves inconvenientes durante la semana pasada, que nos ha llevado a estar muy ocupados y preocupados con todo lo que nos ocurre, que tiene que ver justamente con los incendios de la cordillera, del Lago Puelo, del Hoyo, del Bolsón y demás. Muchos de estos que han hecho perder prácticamente a mucha gente todo lo que tenían y por lo cual habían luchado toda su vida y que se está investigando en este momento cuáles fueron las causales de estos 6 focos ígneos que se dieron en un mismo momento, cosa que realmente es muy rara, muy extraña.
y bueno, estamos muy ocupados trabajando. Va a haber que seguirlo dejar... bien de cerca, incluso a nivel nacional. Ya el gobierno nacional lo está siguiendo también, a ver realmente qué ocurrió, no solo en esa zona, sino en distintas zonas de la Argentina. Diputada, avanzaron con el tema ganancias a las empresas. Ahí llegará el equilibrio entre lo que deja de percibir el fisco y lo que va a recaudar de más. Estamos viendo estos temas. En las últimas reuniones se han dado justamente algunos cuestionamientos al respecto y bueno, todavía no está cerrado el punto. Yo creo que lo importante a resaltar en este tema es la intención del gobierno nacional a través de este proyecto de poder permitir que muchas menos personas estén pagando ganancias. Justamente si más de 2 millones de personas van a estar dejando de pagar ganancias, jubilados y jubiladas que también van a pasar por este tema. Y por supuesto el tema de los detalles y las cuestiones de fondo se están discutiendo. Hemos tenido reuniones, por ejemplo, los diputados y diputadas de las zonas patagónicas, justamente por el tema que se planteaba del 22% que podía llegar a afectar a las zonas patagónicas, que sabemos que esto no va a pasar, nunca estuvo en discusión que pasara, pero bueno, muchos sectores hacían eco de esto, que podía llegar a ocurrir, de que este 22% estuviera en cuestionamiento. Esto no va a pasar, ya lo dijo el diputado Heller, ya se trató en estas reuniones y también tuvimos reuniones al respecto de sindicalistas, de diputados y diputadas que representan a sectores sindicalistas, justamente para tratar de proteger todas estas cuestiones en detalles. En esta semana creo que se van a dar algunas reuniones que van a ser claves, ¿no?, para la determinación de lo que puede llegar a ocurrir. Diputada, y después de las 3 reuniones que hubo en comisión la semana pasada, ¿cómo están? No sé si ya están haciendo el poroteo los votos, porque Juntos por el Cambio tiene un proyecto. Hay algunos aliados como, por ejemplo, Jorge Sarguini, que están diciendo que esta ley es un parche. Bueno, es un comienzo, no es un parche. Es un comienzo y un muy buen comienzo como para poder empezar a discutir otras cuestiones después que seguramente se van a dar, pero no es un parche. Es decir, ponerle este tipo de rótulos a una ley que beneficia a tantas personas, a tantos argentinos y argentinas, a tantos jubilados y jubiladas, me parece que no es así. No es ningún parche, es un comienzo de discusión y de debate en el cual sí podemos llegar a tener justamente una charla y un debate común en cuanto a qué es lo mejor para todos y para todas, va a ser muy productivo. Yo creo que finalmente la oposición también va a estar aprobando, por supuesto, con algunos cuestionamientos como siempre lo hace, pero es un comienzo. Hasta ahora no teníamos este comienzo, no lo teníamos, y hoy lo tenemos. Tenemos un comienzo de debate, tenemos un comienzo en el cual se modifica el mínimo a pagar, a partir del cual se empiezan a pagar tanto argentinos, argentinas, jubilados y jubiladas, y también tenemos que pensar que, por ejemplo, a diciembre del 2020 el total de retenidos en el impuesto a las ganancias, que fue del 25,6% del total de los empleados que pagaban este impuesto en relación de dependencia, hoy vamos a administrar el esfuerzo fiscal orientado hacia aquellos que más consumen o que más pueden poner justamente en el tema de la balanza del consumo, ¿no? Esto es importante resaltarlo
Creo que es un gran esfuerzo del gobierno nacional, creo que es un proyecto viable, interesante y es un comienzo, así que vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Diputada, buenas tardes. Daniela Mosetic. Usted recién hablaba del tema del consenso con la oposición y que se estaba, digamos, hay algunas diferencias, pero por ahí se espera que pueda haber un acompañamiento de algún sector de la oposición. Digo, cuando termina una semana donde hubo 3 reuniones informativas, donde hubo trabajo en conjunto, aparece el proyecto de ganancias para las empresas y otra vez es como que complica. ¿No complica un poco el escenario sobre el final, digamos, cuando ya estaban casi los votos o por ahí ya estaba decidiéndose sumar este ingrediente? Sí, un poco complica, pero vamos a seguir tratando en esta semana de poder llegar a un punto en común. Acá el tema es poder llegar a puntos comunes que beneficien a todos y a todas. Es decir, hay aportes, hay diferencias, obviamente hay diferencias, pensamos distintos, nos ubicamos en lugares diferentes, pero la idea, como decía recién, es justamente tratar de empezar una discusión sobre estos temas que fueron temas de campaña, fueron compromisos de campaña y sobre los cuales nos paramos. Vamos a tratar de llegar a acuerdos, no sé si serán todos. La oposición, obviamente, como siempre hace, va a poner todos los palos que pueda poner sobre estos temas, pero vamos a tratar de ser lo más lógicos posibles en las comisiones. Es decir, si bien no pertenezco a la comisión no integro la comisión de presupuesto, participo siempre de todas las comisiones porque son temas que me interesan y mucho. Y bueno, esperemos que esta semana podamos llegar a un acuerdo, un consenso. La realidad es para que sea lo mejor para todos y para todas. A ver, el impuesto a las ganancias es un tema que siempre fue discutido muchísimo. Que está visto como el impuesto al trabajo. No debería existir un impuesto al trabajo, esto es real. No debería existir que muchas personas pagaran este impuesto, inclusive hoy en día, por ejemplo, las personas solteras a partir de los 74.800 pesos pagan impuesto a las ganancias y realmente este monto no es una persona que realmente tenga un ingreso tan importante como para tener que estar pagando esto. Está pagando por un impuesto al trabajo, lo cual nosotros creemos con nuestra ideología y nuestra forma de pensar que esto no es lógico ni factible estar pagando un impuesto al trabajo. Y por eso se presenta esto para empezar el debate. Seguramente luego se va a ampliar y luego se va a ser más abarcativo, pero hoy es sumamente importante porque esto se va a volcar en forma directa sobre el consumo. Diputada, o sea, va a ir en forma directa al bolsillo. La llevo nuevamente al tema que el país, estamos todos con los ojos puestos en esa zona de la República Argentina, los incendios, de la situación. ¿Qué se sabe de los supuestos iniciadores de estos focos de incendio, diputada? Todo un tema. Nuestra provincia hace rato que viene con incendios de otros tipos, sin fuego, pero con incendios. Venimos en una provincia que hace prácticamente 3 años que tiene problemas para pagar a sus empleados públicos que están debiendo, o sea, se estaban debiendo 2 y 3 masas salariales, más los aguinaldos. Estamos hablando de una provincia que durante los 3 últimos años tuvo problemas para el inicio de clases, aún sin pandemia. Teníamos 3 meses, 6 meses sin clases en esta provincia. Una provincia rica, una provincia que realmente tiene muchísima producción, petróleo, pesca, turismo, muchísimo para dar y para ofrecer y para brindar a sus habitantes, y sin embargo hemos venido con 2 y 3 años de retrasos absolutamente en todo. Esto que ha ocurrido últimamente tiene que ver con muchísimas cuestiones, algunas con el tema de minería.
esta es una provincia que defiende sus recursos naturales, defiende su río, su único río, el río Chubut, es el único río que tenemos y lo defendemos muchísimo, nuestra agua, nuestros bosques. Somos una provincia ambientalista y realmente en este momento se está tratando de impulsar un proyecto de ley para aprobar la megaminería, un proyecto de ley que no tiene consenso social, que la sociedad no lo acepta, la sociedad de Chubut no lo quiere y no lo va a permitir, no va a permitir que haya minería en Chubut. Sabemos que hay otras posibilidades, otras formas, y bueno, se generan todas estas situaciones. ¿Y por qué relaciona, diputada, por qué relaciona todo esto con los iniciadores de los incendios, de los focos de incendio? No me estás entendiendo. No, porque mi pregunta era esa, ¿qué se sabe de los iniciadores de los focos de incendio? No, por eso. Los iniciadores de los focos de incendios están en estudio, la justicia está actuando al respecto. Yo creo que la gente en ese punto, hay 2 o 3 partes para dividir, ¿no es cierto? Es decir, lo que ha ocurrido dicen que fue intencional, porque en 5 o 6 lugares al mismo tiempo se han producido incendios, focos ígneos, lo cual es extraño, y eso está en estudio de la justicia. La justicia es la que se tiene que encargar de dilucidar qué es lo que pasa. Hay gente que defiende la tierra, que defiende el agua, que defiende su hábitat y que no quiere la megaminería. Eso no significa que sean los culpables de lo que ha pasado, como quieren a veces hacer ver. También he escuchado ayer a la ex ministra Bullrich diciendo y agendando esto como un tema del supuesto RAM, que la verdad no sé ni sabemos qué es lo que es. Esto se escuchaba cuando estaba el tema de Santiago Maldonado, hablaban del RAM, nunca supimos lo que es el RAM, no sabemos qué es, pero le quieren agendar o le quieren poner como que fueron las personas de pueblos originarios las que pudieron haber estado detrás de esto, y nada más lejos de esto. Justamente los pueblos originarios son aquellos que defienden la tierra, el agua, y que están justamente detrás de toda la defensa de nuestro territorio. Así que es muy confuso todo lo que ocurre. Creo que es la justicia la que tiene que estar encargada de saber y decir qué es lo que pasó, si hubo intencionalidad, si no la hubo. La verdad es que yo no lo sé, no lo puedo decir, tienen que haber expertos en el tema para poder decirlo. Lo que sí sé es que también esto que ocurrió, que representa el dolor de nuestro pueblo, el dolor de gente que perdió hasta sus recuerdos, que perdió su casa, que perdió absolutamente todo, este ecocidio que ha ocurrido en la cordillera, que perdimos nuestros bosques nativos, nuestros animales. Es muy, muy triste lo que ha ocurrido y muy grave, y tiene que saberse, tiene que conocerse y decirse a la sociedad qué es lo que ha pasado. Es muy fácil echar culpas, es muy fácil decir fue así o fue de esta otra forma. Lo único que sabemos es el dolor de nuestra gente, y lo único que tenemos en claro es que nuestro presidente, nuestro gobierno vino, se hizo presente, estuvo aquí en la zona a ver lo que ha ocurrido, a ver lo que ha pasado, a traer su ayuda, muchísima ayuda a mucha gente que está sufriendo quedarse sin nada. No mezclemos estos temas, veamos y pongámonos una mano en el corazón para saber lo que significa de hoy para mañana o de hoy para dentro de un rato no tener nada, absolutamente nada de todo lo que construiste. Tenemos un gobierno nacional
que nos apoya, que está presente. Tratemos de no mezclar las cosas, porque es feo que lo hagamos. La justicia deberá encargarse de decir qué pasó, quién fue, si hay responsables, si es el clima, si es el viento, si hubo personas, no lo sé, yo no lo sé. Pero lo único que sé es que tenemos un gobierno que realmente se hizo presente. Lamentablemente, con todo lo que ocurrió ayer y antes de ayer, que fue tremendo, tristísimo. Pero yo estuve con compañeros y compañeras que perdieron todo, hasta sus más mínimos recuerdos. Entonces, seamos solidarios, por favor, con esto. Es un lugar de nuestro pueblo donde hay hermanos y hermanas que están sufriendo. Está muy bien. Diputada, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, uno de los temas que charlábamos recién con la diputada y que lo tenemos que seguir de cerca tiene que ver impuesto a las ganancias a las compañías. La de mayor porte van a pagar 35. Exactamente. De ahí hacia Vuelve abajo. a algo exactamente 35. 30 creo que, ¿no? Después, no, 35, 30 y 25 de acuerdo a la facturación que tienen. Ahora, yo el tema político es lo que te está consultando a la diputada y todavía no está claro. Recuerdan que al principio, cuando se planteó el proyecto de ganancias, surgió casi en paralelo que iba a haber un proyecto de grabar con ganancias a las empresas o de cambiar, pues ya se graban, de cambiar un poco los números. Pero creo que la estrategia fue encaminar un poco los consensos, tratar de que el proyecto de ganancias a los trabajadores tuviera un respaldo muy fuerte. Hubo acá, pasaron todos los gremios, todos los sindicatos, pasaron los especialistas, hubo propuestas de distintos, o sea, se amalgamaron distintos proyectos. Entonces, ese proyecto está casi listo. Y ahora viene este proyecto que un poquito complica. Ahora, vos en realidad acá no le estás aumentando el impuesto a las empresas, porque ya el 35 ya lo estás pagando. Claro, bueno, o sea, estás bajando a otro, no, algunas que tenían 30 suben al 35, las grandes empresas. Pero siempre pagan 35, o sea, las grandes... Hoy todo está pagando 35 de determinado monto hacia arriba. No. O sea... No. ¿Cómo no? A ver, contame. No, ¿Qué montos son? O sea, le estás bajando. Pero a alguien sí, bueno, no, al 75% se lo estás bajando. Se lo estás bajando, bueno. O sea, y el otro ya pagaba 35. O sea que hoy tenés grandes y medianas están pagando 35. Ah, bueno, sí, está Entonces, bien. a la mediana vos le sacás, cobra menos, y la grande va a seguir pagando lo mismo que pagaba hasta ahora. A ver, ¿por qué lo pueden cuestionar? Es decir, ¿por qué a él le bajás y a mí no? Bueno, eso sí. Eso sí. Que ahí lo mismo entiendo. que pasa con el otro proyecto, que el que gane 155.000 no lo toca, sigue como hasta ahora. Y sigue pagando como antes. Que en realidad, Entonces... o sea, que esto lo descubrí la semana pasada, no se corre el mínimo no imponible. Claro, no. Queda todo igual, nada más. Eso hay que aclararlo en todas las notas que escribimos nosotros, lo hay que aclarar. Yo pongo entre paréntesis, no se cambia el mínimo no imponible. El piso antes era 0, a partir del cual se tomaba en cuenta. Bueno, ese piso se mueve a 150.000, pero no es el mínimo no imponible. Es difícil de entender, digamos, en los papeles, pero bueno, es eso, para tener en claro. Tenemos algunas placas para explicar un poco cómo es este tema. A empresas. Exactamente. En la primera placa, acá, a ver. En la reforma del 2017 hubo una reducción gradual de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25 para todas las empresas. El nuevo proyecto del Poder Ejecutivo contempla una nueva escala progresiva que garantizará fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, profundizando la progresividad del tributo. Ahí dice, me sacaron... Déjala, ahí está, por la anterior. Eso, ahí está. Se elevaría... Exacto. La presión fiscal para las empresas más grandes en 35%. Eso es lo que yo te comentaba. Ahí, digamos, hubo una reforma en el medio que algunas bajaron el 25%. Ahora todas las grandes vuelven a pagar 35%. Con este nuevo esquema, el 75% de las empresas pagarán una alícuota de ganancias más baja que la vigente. Entonces, bueno, es siempre. ¿Qué pasa? El 30 y el 25. Exactamente. De acuerdo a la facturación, obviamente. Exacto, de acuerdo a la facturación. Vamos con la segunda placa. Propone una estructura de alícuotas escalonadas con 3 segmentos en función de la ganancia neta imponible acumulada. Bueno, los esquemas son
hasta 1.300.000 va una alícuota del 25%. Los que facturan entre 1.300.000 y 2.600.000 ese importe es anual. Exactamente, ganancia neta, no facturación. Ganancia neta. Está bien. Una alícuota del 30%. Y quienes tienen ganancias netas... Está haciendo cuenta de Analía, dice, a ver, yo tengo que pagar. La facturación, ganancias netas. La ganancia, sí. Quienes estén por encima de 2.600.000 pesos, la alícuota sí será del 35%. Acá, ¿qué se busca? El impacto para las medianas y pequeñas empresas que están con mucha presión tributaria. Entonces, además de beneficiar a los trabajadores, también pensás en un trabajador que circunstancialmente tiene 5 empleados. Entonces, tratar de reducir por ese lado, propiciar la generación de empleo también, que no sea tan complicado tener un ¿Vos sabés empleado? que se va a dar este año? 2020 prácticamente no tuviste muy poca actividad o nula. O sea que vos sabés que vos pagás ganancia doble. Vos pagás ganancia de este año y adelantás el próximo año. Cualquiera de quien paga ganancia en una empresa pequeña, mediana o grande, vos pagás ganancias y anticipo de ganancia del próximo año. Sí. Bueno, quien anticipó ganancia como corresponde el año pasado, este año, es probable que le dé negativo. Claro, porque se le queda supone cuenta. que va a facturar, si Lo algo que tenía reactiva este año, Exacto, menos más. que el año pasado, ¿se entiende? Más que el año pasado. O sea que el que anticipó le va a dar, o sea que con estos números puede ser una ayuda importante para medianas y pequeñas. Ahora, desde la oposición, por ejemplo... Esto no es retroactivo, no, imposible. Todavía no. Digo, porque el que anticipó ganancias y te dice, bueno, lo que anticipaste se puede llegar a tomar, no, eso no se habló. No, todavía no. Eso fue, por ejemplo, en el tema de los trabajadores, fue una modificación. Por ahora arranca de esta manera. La oposición, ¿qué dice? Dice que esto es como darle, dijo Laspina, que es como darle una galletita a las pymes, porque por otro lado están cobrando, por ejemplo, ingresos brutos, que es algo que también resulta... Le bajaron la bandera a cuadros a las provincias que pueden actualizar. Exactamente. Brutos, o sea. Con el Eso es lo que... consenso fiscal. Claro, Exacto, con el consenso fiscal dijeron, bueno, les perdonamos estas deudas y ustedes pueden cobrarle a los impuestos provinciales. Entonces ahora se va a armar otra discusión con sectores que tienen alguna cierta afinidad con sectores empresariales. Entonces, bueno, vendrá una discusión en paralelo. Lo que dice la información parlamentaria hoy por hoy es que no van a ir juntos lo que viene de ganancias de trabajadores, casi seguro con monotributo, que es lo que ya está avanzando con este proyecto de ganancias a las empresas. Así que hay que esperar el recorrido de ganancias de los trabajadores, el dictamen, probablemente la sesión y arrancar un poco esto que va a tener algunas rispideces, se anticipa. Sí, claro. Bueno, de ahí, tenía Analía de algún lado que sacar el dinero que no va a entrar por el aporte de los trabajadores. Sí, ¿no? y además íbamos viendo distintas leyes que se aprobaron el año pasado y este proyecto en varias la menor presión o el mayor alivio se da para las pymes, ¿no? Digo, pasó en turismo, estaba tratando de recordar turismo, de teletrabajo que yo también. pienso en turismo, 2020, pobrecito, pero no les alcanzó ni para pagar el papel de la computadora. No. ¿Entendés? No, para hacer el balance. Exacto. ¿Me entendés? Lo que van a pagar este año de ganancias del 2020 va a ser nada, menos 10. Pero a lo que yo me refería era hacia futuro. No, a la mirada que hay en el concepto tributario de esta gestión de tratar de aliviar a las pymes, que además son grandes generadoras de empleo, como decía Daniela. Gran parte del empleo se genera hoy a través de pymes. Siempre fue así. Siempre fue así. Sí, hubo, bueno, el kirchnerismo te va a mostrar la lista de las pymes que cerraron en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, pero me parece que un poco hay como una progresividad y una progresividad que la oposición exige para otros proyectos también, ¿no? Esto de que los grandes paguen más es algo en lo que todos coinciden, pero me parece que de todos modos va a haber una gran discusión cuando se trate este proyecto. Y también estaba mirando una carta de Luciano Laspina y de Luis Pastori y Paula Oliveto a Carlos Heller como presidente de la Comisión de Presupuesto, en la que le hace algunos planteos, le hacen algunas sugerencias y algunos pedidos, pero
me pareció interesante, yo me agarro de lo que me parece que es positivo. Dice, ratificamos nuestra vocación de acompañar este y otros proyectos que importen un alivio tributario para los trabajadores y las empresas en el marco de una política económica que en el último año ha elevado sistemáticamente la presión impositiva formal mediante impuestos directos o indirectos, tanto en la nación como en las provincias. O sea que, más allá de que hay mucha discusión y que va a haber mucha discusión, por lo menos en el proyecto de ganancias a los trabajadores, aunque le digan parche, discutan, se peleen, el apoyo... Ahora, ¿qué cuestiona? Porque incluso habló el fin de semana el presidente de la Unión Industrial Argentina, dice, me cambiás la regla de juego a mitad del partido. Eso es lo que yo cuestiono. Seguridad jurídica, claro. Y sí, vos estás haciendo una proyección, costos, inversión, etcétera. Me cambiás la jugada y bueno, y ahora nuevamente a sentarse, a rever todo. Eso se cuestiona, ¿no? Exactamente. De acuerdo a lo que el impacto fiscal del proyecto de los trabajadores fue fijado por el gobierno claramente esta semana, 41.250 millones de pesos. Sí. Millones de pesos. Todavía no está tan clara la cifra, pero de acuerdo a la estimación de lo que representa para el PBI, sería alrededor de 40.000 millones también de pesos. Entonces, por un lado, perdemos con los trabajadores, por otro lado, podríamos ganar con las empresas y, como adicional, poner plata al consumo. Entonces, ahí estaría dando un círculo virtuoso, es la intención. Exacto. Y las grandes empresas serían las afectadas, como dice Analía, la política del Frente de Todos que apunta. Imagino que irá después a ver sectorialmente, por esto que hablábamos del turismo. Claro. Si hablas de tecnológicas, van a tener un escenario distinto en cuanto a facturación. Sectorialmente hablo de las empresas, vas a tener, vos decís, bueno, 40.000 millones. ¿En qué sectores? ¿Automotriz? Puede ser. Sector alimentos, puede ser. Otros sectores, turismo, vuelvo al turismo, o gastronómicos, etcétera, más complicados. Los que anduvieron bien fueron los de la construcción y también tienen una ley acá del Congreso para... Ahora, a ver, ahí está. Algunos se preguntan, ¿le fue bien? Y le perdonan y le blanquean lo que no pagaron. Lo que pasa que se supone que este año puede también reactivarse mucho más. Ya está vigente, ¿eh? Claro, por eso. Me acordé de vos el fin de semana, porque estuve escribiendo. Mirá, fuiste a misa. Mirá, fui a misa. No, ¿por qué? Porque escribí una nota sobre todo lo que se viene sobre el alivio fiscal y qué está pendiente. Los créditos hipotecarios que pedía Eduardo Serenellini. Exacto. Está avanzando el tema de la construcción. ¿Y a quién se lo vendés? Eso lo viene preguntando desde el 1 de enero, Eduardo. Sí, y eso todavía... Y todavía no hay novedades. Estaba anotado en extraordinarias. Es que es muy difícil presentar créditos hipotecarios, cualquier plan, con el UVA, con el que vos quieras, con la inflación. Claro. Es muy difícil. ¿Cómo se para Así que eso todavía está pendiente porque no le deben encontrar la vuelta de o no está el dinero para subsidiar esas tasas o cómo suprimir este tema UVA que fue tan polémico. ¿Me citaste en el...? Bueno, Dixit. Muy bien. En las redes sociales. Sí, claro. Sí. Ahí está. De lo que vos decías de tributario, el tema pendiente siempre es la gran reforma tributaria que ordene todo, porque hay una superposición también de impuestos. Esta es una parte, se está hablando del tema, ¿viste? Claro. Instalaron el tema. Ganancias, y bueno, y una cosa va a ir llevando. Y abrís la puerta al diálogo y al consenso con la oposición. Claro, sí. ¿No? Contame, ahí empezaste a leer y nos contabas algo, ¿qué se le pidió al diputado Heller por parte de la oposición? La carta de Luis Laspina, la carta de Laspina, Luis Pastori, que son los que... Luciano Laspina y Luis Pastori. Dije, Luciano Laspina y Luis Pastori, estoy con Pastori y Laspina, y ahí está. A ver, ahí tenemos uno radical algo, y otro es del PRO, y también está Paula Oliveto, o sea que son las tres patas de Juntos por el Cambio, sin la pata peronista que representan Pichetto y otros más. Bueno, modificación de ganancias, los pedidos de Juntos por el Cambio. El primero es el que insisten, y te digo que hay muchos que aplaudirían, pero hay que ver el agujero que fueron sería. Determinantes, no está para este proyecto, el tema autónomo. Claro, equiparación de trabajadores autónomos, porque el autónomo que gane lo mismo que alguien que no va a pagar ganancias, va a pagar ganancias. O sea, si ganas 148.000 pesos y sos autónomo... Y muchos te van a pagar porcentajes altos. Sí, claro. Porque vos sos responsable inscripto,
facturás, bueno, y entonces... Después, sí. deducciones para trabajadores pasivos, actualización de escalas y deducciones, ese es un tema que insisten, ¿no? ¿Cómo va a ser la actualización a futuro? Deducciones para trabajadores pasivos, ¿qué significa? Sí. Hago un viaje y puedo deducirlo. Hago tal cosa, gasto en medicamento, Claro. bueno, no, porque el pasivo puede ser que tenga beneficios, ya los tiene. Ya los medicamentos. Si alquila, por ejemplo, Claro. que lo pueda deducir. Claro, No sé, Ahí estaba la indumentaria. discusión que también había algunos que decían, bueno, pero un jubilado que gane 150.000 pesos, ¿quién lo dijo acá? Facundo Suárez Lastra, creo, Ajá. que lo dijo acá en este programa. Un pasivo que gane 150.000 pesos podría seguir pagando. Sé que evidentemente hay algunas diferencias. Pero ya internas. surgieron las diferencias, hay diferencias, ¿bien? Yo le diría Sí. al diputado, ¿y por qué si es su jubilación? Claro. ¿Por qué tiene que pagar ganancias? Bueno, porque no Si tiene es su por ahí jubilación, no tiene que mantener hijos, mantiene claro, nietos. bueno, claro. Pero bueno, lo que pasa es que todo es Que también va al ¿viste? consumo esa plata. Claro, en algún Bueno, lugar tenés que sí. hacer un corte, Sí, porque claro, si no es exacto. infinito, ¿no? Si no, Sí. habría que Vamos por más. eliminar, Disolver el claro. Sí. No, o eliminar el impuesto Sí. directamente, que es lo que pide la izquierda, por ejemplo. Y hay nuevas deducciones, ahí las estaba por leer. A ver, No- si vemos la placa nuevamente. A ver, seguimos, porque es interesante. Fuimos a meter- deducción por conviviente, porque lo que se deduce es la pareja. Ya no el cónyuge, No, Claro, sino claro. vamos también a Pareja, conviviente. exacto. Nosotros estamos conviviendo, nunca nos casamos, Claro. nada. ¿Qué hacemos? Pero tenés Yo recibo y derecho, no, pero incluso ¿y Analía qué hacemos? hereditarios, que hay, Sí, hoy hay eso sí, derecho pero hereditario, en esto no. entonces, claro, entonces hay, bueno, Está bien. poder ¿Y qué se lo cuestionaron? ¿Las pinas? no, no, lo que es están una poniendo propuesta. son las cosas que Ah. ellos piden como una prioridad para... Está bien. Que también lo pidieron en las reuniones con los sindicatos. Sí. Todos piden ¿viste? Y sí, Pero y porque es una realidad social. sobre eso ya está bastante avanzado Eso el está, consenso sí. y también sobre las familias monoparentales también Claro, que tengan son en cuenta. realidades sociales que hay que Exacto. adaptar Claro. todas estas leyes Exacto. a esta realidad, ¿no? Claro, Y sí. que puedas deducirlo. Claro, el tema educación me pareció bueno, fenomenal. eso- No sé si el tema educación es solo con hijos o la educación del mismo empleado u operario que se capacita para mejor desempeño. Claro. Ahí también tenés deducción, eso no está claro. No sé, bueno, a Pero veces es hay educación. trabajos que te pagan un plus por título, entonces por ahí no es lo mismo. Según, no sé, Sí, no. sí, sí, sí. Lo que está contemplado Pero- hoy es el tema pago de la educación privada de los chicos De que los tenés chicos. a cargo. Claro, Hasta 18 Primario, años. secundario, terciario, Terciario universitario, ¿no? no, hasta 18 años. ¿No? Claro. Vayan a trabajar. Yo no lo bueno, banco lo más. que pasa es que es lo mismo, volvemos al otro, ¿no? Sí. A lo que decíamos recién. Un Hay límite. Hay un lugar donde hacen un corte, porque sí, Sí. el que gana 151.000 pesos, Sí. Va a la decir, voy educación ganar menos pública, que el que gana en el más fondo. que el que gana Claro, menos que yo, sí, sí, porque sí. de verdad, Sí. el de 150.000 no va a pagar No va a ganancia, el de pagar. 151.000 va a pasar a ganar menos. Eso como la multa Sí, claro. Sí. máxima 100, pero iba a 105. Por eso. Bueno, a la 100. 100 Claro. es la En ya, algún lugar y tenés que hacer el corte, ¿no? El tema relacionado con horas extras sí quedó clarísimo, ¿no? En el proyecto. Eh, Horas extras no. ¿No quedó claro? No está todavía. Todavía. No, ese es el Porque mirá que ese es uno de los pedidos más fuertes, ¿no? No, Es decir, todavía el gobierno horas no extras. quiere. Eso lo explicó el ministro Moroni cuando vino el martes pasado. Yo digo vino, es bueno Sí, cuando yo fue la pensé que conexión. ya es como era, No, ese es- ganancias de aguinaldo. ese como es el todo. punto. Prometieron estudiarlo, incluirlo, prometieron. Pero ¿qué dice Moroni? Dice que a través de la exhibición del pago de ganancias en las horas extras Sí. se está fomentando el exceso de jornada de trabajo. Y dice que a nivel mundial la idea no es extender la jornada de trabajo, fomentar que un enfermero haga una guardia de 24 horas y después siga su turno. La idea es que se Pensar respete... que eternamente uno esperaba horas extras para hacer una diferencia. Claro. ¿O no? Y Es sí. decir, estoy haciendo Dice, horas extras en la fábrica y con eso cambió el coche, por Dice ejemplo. que la Ahora- tendencia es al revés, a reducir las horas, Mirá vos. incluso reducir, por ejemplo, un trabajador... ¿Pero dónde? Eso en Trabajar, Alemania. tomar Bueno, más empleados, Eso es por en ejemplo. Alemania. Y poder tomar Acá, más empleados. Necesitas, Pero para los le prendes petroleros- una vela al empresario que te da horas extras. Es decir, no. Claro, yo que soy Los del médicos sur- lo cuestionan, por ejemplo. Bueno, los médicos y yo Ah. que soy del sur, los petroleros.
Los petroleros, las áreas energéticas. El año pasado, con pandemia, por ejemplo, los que trabajan en la provisión de energía para todo el país, distribución de energía y demás, en muchos casos hubo mucha gente que hizo horas extras, o porque hubo turnos que estuvieron Lo planteó Moyano el otro día acá, creo que Pablo Moyano al hablar, dice, el camionero sale del puerto de Buenos Aires, tiene que ir a Tucumán. ¿Qué va a hacer? Llega a mitad de camino y vuelve para no hacer horas extras. Entonces, no, sí o sí lleva horas extras. Un caso. Y después tenés que, por supuesto que no todos los casos necesitas horas. Aparte, habría que decirle al ministro, hay otro tema, el empresario hoy no contrata. Optimiza el personal que tiene. ¿Por qué no contrata? Bueno, y ahí tenés la lista de aportes patronales. Uno de los argumentos es el cansancio y la posibilidad, por ejemplo, de accidentes. Y en los casos de salud es notorio. También una persona no puede estar atendiendo y operando 36 horas seguidas. Claro. Yo creo que todos queremos trabajar menos y que nos paguen ganar más. La hora. Y eso es lo ideal. El médico es lo ideal. no debe tener ganas de trabajar 28 días al mes, ¿no? El médico te cuestiona todo, incluso hablando de ganancias. El bono que recibieron el año pasado, 2.000 pesos, era... ¿Sabían ustedes? ¿Le descontaron ganancias? Bueno, el tema de los bonos de los petroleros es tremendo. Hay empresas que te pagan... Yo lo he visto, me mostraron el recibo de sueldo. Mirá, 2.000 pesos. Le descontaron, quedaba nada, 1.800, 1.700. Sí. En el área energética, en la Patagonia, te digo que he visto recibos de sueldo. De bono, un sueldo extra. Claro. Entra y sale. Sí, exacto. En el recibo. Se suma y se resta. Y la última, ya voy a la diputada que me está esperando. Hay otro tema. Cuando vos decís, bueno, está bien, horas extra, ¿no? El empleado te dice, yo no la trabajo, y no la laburo, iba a decir, no la trabajo, ¿por qué? Porque si hago horas extra, te termino pagando, paso a ganancias y termino pagando, o sea que trabajo para el Estado. Para nada, exacto. ¿Qué te dice el empleador? Que necesita que hagas horas extras porque tiene que entregar los vasos a tiempo. Dice, bueno, te lo pago en negro. Claro. Y se lo pagan por abajo. Sí. Esa es la realidad. No digas por abajo de la mesa. Yo dije por abajo de la mesa, no dije eso por abajo. Está cancelado eso, está cancelado. Luis Miguel. Y le ponemos un poco de humor también. Pero haces muy bien, ¿no? Me encanta. Bueno, Ayelén Espósito, Frente de Todo Río Negro, está en línea. Ayelén Eduardo Serenellini, buenas tardes. Hola Eduardo, hola. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ayelén? Primero vamos a hablar del tema ganancias, etcétera, pero después le vamos a dedicar unos cuantos minutos al tema incendios, por favor, si es posible, Ayelén. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Pero primero vamos primero al tema ganancias y después vamos con unos cuantos minutos a dedicarle al tema incendios. Dígame, recién hablábamos del tema horas extras, aguinaldo. No está definido el tema ganancias, aplicarlo a estos dos ítems en principio. Se cortó, pero bueno, los venía siguiendo un poco. Me preguntabas acerca de horas extras y bueno, en cuestiones que se están planteando, ¿no? O que se fueron planteando durante toda esta semana en las comisiones informativas que hubo allí en diputados, llegando por supuesto, siempre a llegar a un consenso y un acuerdo dentro del proyecto. Creo que lo importante en esto es que es un proyecto que buscamos, por supuesto, siempre beneficiar a los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores. Sabemos que esta modificación de esta ley alcanza a más de 1.200.000 personas que hoy pagan impuesto a las ganancias y no estarían pagándolo. 48.000 trabajadores y trabajadoras que también dejarían, ¿no?, en este sentido de pagar. Bueno, es un proyecto. Bueno, ahí estamos con la diputada Ayelén Espósito. Es médica. Sí, es médica. Ahora nos va a contar un poco. El tema que vos planteabas recién, lo vamos a ver. A ver si nos escuchamos ahora, Ayelén, nuevamente. ¿Todo lo que dije no se escuchó? Sí, todo, perfecto. Hasta la cantidad. Bien. No, se escuchó muy bien. Pero. Porque está viniendo, una tormenta que estoy viendo todo nublado y puede ser, me iba a conectar desde el celu, pero desde la compu muchas veces se escucha mejor. No, se lo escucha bien. Pero bueno, es un gran debate que estamos dando y avanzando, ¿no? En relación a esto, era también propuestas de campaña, lo hemos dicho siempre.
y me parece más que importante que hoy estemos debatiendo en este tipo de proyectos en la Cámara de Diputados. Contaba que justamente la última comisión informativa, por un trabajo que estábamos realizando aquí en la provincia, tanto en la provincia de Chubut y viajando también y en la provincia de Río Negro, no pude escuchar las últimas, digamos, ¿no?, novedades que siguiendo la comisión, si bien uno no pertenece, pero pone en la tele y va siguiendo en estas comisiones para, por supuesto, estar informados y seguir colaborando con nuestros compañeros y compañeras que están en esa comisión. Ahí, bueno, nos apuntaba Eduardo, ¿qué tal? Soy Daniela Mosetic, que vos sos médica también, no sé si cómo era tu ejercicio profesional antes de ser diputada nacional, pero este tema de la polémica o de la discusión sobre las horas extras, si es conveniente que un médico o un personal de la salud haga horas extras, si conviene a nivel bolsillo, si es razonable, como dice el ministro Moroni, de no fomentar el exceso de la jornada laboral. ¿Cómo lo ves desde tu ámbito? No, yo creo, a ver, obviamente no es saludable, y quizás lo hablo desde el lado de profesional de salud, que he trabajado mucho tiempo en el sistema de salud público. Primero, por lo general, las horas extras o las guardias, hay un porcentaje que a nosotros nos pagan, digamos, no está dentro de lo regulado, dentro de los aportes que nosotros hacemos. Y muchas veces también los aumentos que se dan no es por el lado, digamos, remunerativo, ahora no me acuerdo bien la palabra que utilizamos, ¿no?, pero dentro de los aportes que nosotros realizamos. Cargar más horas al personal de salud es una locura, porque de hecho es una gran discusión que venimos nosotros dando de poder Bueno, ahí está. hacer 24 horas de guardia, haga 12 horas, pero cobre como una guardia de 24 horas, porque realmente las personas que nos dedicamos a las guardias de urgencia y emergencia es desgastante, porque imagínate que según los lugares también y la cantidad de profesionales que haya, uno tiene 24 en guardias, a veces 2 o 3 veces por semana de 24. Y claramente no es para nada saludable para una persona que esté y aparte después nos vamos a hacer consultorios médicos, ¿no? Entonces, bueno, entramos un poco también en ese debate. O sea que en ese debate están bien atentos a ver si, porque de hecho les corresponde. Entonces decir, bueno, ya que hago horas extras, no me hagas pagar ganancias. Hasta tengo entendido, he visto algunos recibos de sueldo de médicos que el bono que pagaron el año pasado también le descontaban ganancias. O sea, es algo que hay que definirlo. Sí, hay que definirlo y hay que darle también una respuesta, ¿no? Claro. Uno por lo general hace las horas extras justamente para hacer una diferencia en su sueldo. ¿Analía? Sí, me quedaba pensando, porque yo también soy rionegrina, diputada, ¿cómo le van a liar Argento la saluda? Y el fin de semana que estuve por allá me comentaban la preocupación, por ejemplo, de los que trabajan en el sector energético, petróleo y demás, que muchas veces hacen horas extras, a veces algunos tienen la suerte de cobrar un bono, y bueno, que estaban viendo con entusiasmo cómo algunos se van a beneficiar y quizás muchos de ellos, porque los sueldos de los petroleros, aunque ya no son tan altos como antes, siempre son un poquito más altos, pero la vida en la Patagonia también es más cara. Sí, a ver, lo que hay que plantear es justamente esto. En la Patagonia, en todas las provincias de que corresponde la Patagonia, los sueldos sí llegan a ser más elevados. Claro, y ahí marcan la diferencia. No es lo mismo vivir, no es lo mismo vivir en Capital Federal o en otras provincias que vivir en la Patagonia. Los servicios son más caros, los alimentos son más caros. Si hoy nosotros nos ponemos a evaluar, el corte más barato en la provincia de Río Negro de carne está entre 700 y 800 pesos, ¿no? Y en otros lugares uno tiene variedad de alimentos, y por eso también estamos trabajando en proyectos que los alimentos sean accesibles para todos y todas, que haya otro tipo de mercado y no depender también de las grandes de los grandes supermercados, ¿no?, que son un poco los que regulan el precio. Y a ver, por curiosidad, digo, ¿por qué es todo más caro? ¿Por un tema de logística? Sí,
Sí, es que por lo general en los aumentos estos y los alimentos, al no producirse en el lugar, siempre la logística de que lleguen esos alimentos cada vez más al sur o a otras provincias es mucho más caro, digamos, se paga mucho el traslado. Sí, es una locura y que lo hemos dicho durante muchos años, nosotros siendo no sé, provincias productoras de gas, de petróleo y eso, que nosotros paguemos un gas, por ejemplo, en tan alto como fue en la época de Mauricio Macri, que se aceptaban los aumentos siendo en provincias productoras de gas. Entonces ahí había algo que no era lógico, que claramente el transporte no era, y era para las empresas estas que realizan el gas. Pero bueno, yo creo que es todo que se puede ir arreglando y que vamos a insistir, por supuesto, para lo mejor de toda la Patagonia. Diputada, lo bueno dentro de la tormenta, que tiene algunos cortes allí, es que bueno, llega el agua y puede ayudar a los focos de incendio, puede ayudar allí a los brigadistas. Sí. A los brigadistas, pueden llegar a realmente el fin de semana en que vimos que llovió o el mismo día que se produjeron todos estos incendios, estos focos que fueron todos con muy pocas diferencias de minutos, en varios focos que fueron casi en el mismo momento. Después vino la lluvia, eso ayudó bastante porque teníamos los aviones y todo lo que había enviado en el gobierno nacional, pero como bien la Patagonia había viento que no nos permitía justamente sobrevolar el lugar y apagar el fuego con los aviones. Entonces, al venir la lluvia, apagó un poco eso. Lo peligroso de lo que tienen los incendios forestales es que por más que nosotros apaguemos por encima, por debajo de la tierra continúan esos focos, esos pequeños focos, y al ser calor se pueden reactivar. De hecho, vimos también durante el fin de semana que si bien estaba todo controlado, hubo pequeños focos que estaban aún activos y se estaban controlando. Pero bueno, tenemos esas circunstancias también del clima nuestro, el viento, calor. Hoy está más frío, yo estuve en esa zona todo el fin de semana, llegué de vuelta a la costa ayer por la de calor, estamos, pero bueno, por suerte se va controlando, y lo que más nos importa hoy es la respuesta que vamos dando desde el gobierno nacional hacia esas personas que han perdido todo. Realmente el estar en esos lugares y ver en lo que sucedió y la cantidad de familias que han perdido en su historia, porque se les prendió fuego la casa entera y no quedó nada, realmente fue muy triste, es una tragedia. Sí, que uno dice, se quemó la casa y se quemó tu hábitat, porque se quemó toda tu zona de donde te criaste, donde tenés tu lugar de trabajo, tal vez, etcétera, ¿no? Es algo de un desastre natural, en principio. No sé si creado por la naturaleza. Eso lo sabrán ustedes, lo dirá la justicia. Eso, bueno, algo para rescatar. Enseguida se hizo presente el ministro Juan Cabandier en la zona, quien hizo la denuncia que veníamos solicitando y solicitamos varios, que se haga una denuncia penal para que se investiguen esos focos, cómo iniciaron, quiénes los iniciaron, y que la justicia investigue. E investigue a todos y a todas, ¿no? Los que pudieron haber realizado o comenzado este incendio. Sí estar seguros de que no enganchen a cualquier piche que hayan enviado, ¿no?, a incendiar ese lugar y paga esa persona, pero todo lo que hay por detrás y todo, hay un montón de rumores. Sabemos que la gente del lugar no fue, eso también lo han querido poner algunos personajes de la política que habían sido los pueblos originarios. La primera persona que muere a causa del incendio es un vecino de la comunidad mapuche. Ayer o antes de anoche falleció otra mujer también por quemaduras graves, que eran las dos personas que estaban internadas de forma grave, fallecieron. Entonces la gente del lugar sabemos que no fue, hay que seguir investigando a ver quiénes han iniciado algunos de estos focos, y que
se tradujo en una gran crisis social dentro del lugar, familias enteras y barrios enteros devastados sin una casa en pie. Diputada, el año pasado, sobre finales del 2020, se aprobó, tuvo la sanción definitiva a la Ley de Manejo del Fuego, que surgió, bueno, después de los incendios que tuvieron foco más que nada en Córdoba, pero bueno, en otros puntos del país, con mucha polémica, con la oposición pidiendo que haya un trabajo previo en de prevención con respecto a los incendios, pero bueno, nada, finalmente está esta ley. ¿Alcanza esta ley? ¿Hay algo más para hacer desde lo institucional, desde lo que ustedes pueden hacer desde el Congreso? Yo creo que esta ley la hemos sancionado justo, ¿no? Y más después de tener todo un año con muchos incendios en toda nuestra Argentina. En la Patagonia vamos alrededor de 40.000 hectáreas incendiadas, que se suman estas 7.500 hectáreas también que se incendian en este momento. Es una ley que nos permite justamente esto, ¿no? Denunciar, que tener un buen manejo del fuego con un presupuesto también para eso. Y me parece que lo fundamental de todo esto es la educación ambiental, es seguir controlando de cerca todos estos negocios también que pueden existir inmobiliarios justamente en la Patagonia. Nosotros, si aquellos que conocen la Patagonia, tenemos grandes extensiones de tierras, pero que también tienen sus dueños y tienen sus habitantes dentro de esas... o estamos casi seguros que aquellos que inician estos fuegos es justamente para desterrar a esa gente que está viviendo, que son que laburan la tierra, que laburan con animales, que son productores de esos lugares y poco a poco los quieren ir sacando de esas zonas. Necesitamos seguir profundizando en relación a esto y es una tarea que nos queda también, ¿no?, por delante, como también nos queda, por suerte pudimos tener un dictamen en la Comisión de Medio Ambiente sobre los humedales. Con una ley de humedales que pueda proteger también todas las aguas que nosotros tengamos. Diputada Espósito, gracias por su tiempo y que mejore pronto toda la situación allí en toda la zona del sur de la Argentina. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, es muy amable. Debe ser horrible, ¿no? Ver todo eso, ver todo. Ahora, vieron que no es solo el sur, ¿no? En provincia de Buenos Aires se dio en la costa, Cariló, Gesell, Tandil, en la sierra, que todavía ahí estaban intentando de sofocar algún foco. ¿No? El año pasado también en otras zonas. En Misiones creo que también algo quedó este último fin de semana. Lo que pasa que esta vez me parece que el tema de que llegara a las casas, los autos, que haya muertos, ¿no? Porque, o sea, todos lamentamos los incendios en los bosques y la pérdida de grandes bosques, pero la pérdida humana es irreparable. Un señor que es un trabajador ahí de la zona, incluso murió junto a su caballo, quemado, etcétera. La señora de 51 años que murió internada en el hospital de Bariloche este domingo, y más de 10, 15 desaparecidos que estaban desaparecidos porque perdieron comunicación. Y por suerte, bueno, aparecieron todos, ¿no? Leía en el diario Río Negro la historia de un brigadista que estaba trabajando apagando los incendios y mientras tanto en Lago Puelo se le quemaba su casa. Qué bárbaro, qué tremendo. Sí. Y además el fuego... Es difícil entender que alguien lo haga para decir gano lotes para mí. Es difícil, pero viste que hay de todo en la viña del Señor. ¿Hacemos una pausita? Hacemos. ¿Sí? ¿Está bien? Pausa, enseguida regresamos. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso Te lo contamos nosotros.
porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es DTV, el resumen. Alberto impulsó el proyecto de reforma judicial. El presidente dijo que enviará al Congreso una iniciativa sobre el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte y otro para reformar el Consejo de la Magistratura. Deuda. El gobierno pedirá investigar a la gestión anterior por administración fraudulenta. El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con integrantes de la CGT. Presentaron que se contemple, las situaciones monoparentales dentro de las familias, que se contemplen los viáticos de los trabajadores y trabajadoras. Primero hay que tomar en cuenta que una de las modificaciones es subir el piso a 150.000 pesos. DTV, el resumen, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es DTV Entrevistas. Mis padres eran, como mis abuelos, eran trabajadores del campo, como solemos decir, chacareros, laburantes del campo. Mi madre, para que tuviéramos oportunidad de estudiar, se mudó, mientras mi papá se quedó trabajando en el campo, se mudó a la ciudad de Rufino. Deseo que la clase política, nosotros, podamos saltar esta grieta, estas antinomias. DTV Entrevistas, sábado 21 a 30 horas, por DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El reclamo a una reforma judicial como una de las demandas concretas, pero una impugnación más de fondo a las violencias machistas y la impunidad que la justicia repite una y otra vez frente a estos incrementos de femicidios. Creo que esa contaminación de feminismo en los distintos niveles de gobierno siempre es auspicioso y especialmente cuando quienes están en el Estado son militantes feministas, ¿no?
Punto Género, domingo, 20 horas, por DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, estamos haciendo acá cuentas, ¿no? Decir, bueno, a ver a quién le corresponde, a quién no. En definitiva, hay que hacer bien los números, cada vez previo a la discusión, y estamos hablando claramente de impuestos a las ganancias para las empresas, vamos a averiguar bien, incluso con aquellos que están en el proyecto, Analía. Sí, hay algunas dudas, digamos. Sí, bueno, una por algunos límites y demás. El tema es que en el caso de ganancias a las personas que decíamos hoy, que no se cambia el mínimo no imponible, sí lo que hay es un gran alivio para mucha gente, digo, el soltero sin hijos, las deducciones que se van a incorporar. Claro. Digo, hay un alivio, lo que pasa que, bueno, es como varios diputados usaron la misma... en esto, el que pagaba 35 hasta ahora... Sí. En las empresas, ¿no? Los grandes contribuyentes. ¿No? Sí. Van a seguir pagando 35. Ah, eso sí, claro. O sea, pero por algún lado a ese no le bajan nada. Ahora, a otros sectores, mediana y pequeña, ahí parece que sí. Claro, pero yo Pero aumentar no le aumentan a nadie. El que venía pagando alto sigue pagando alto. Y el que viene... Y ahí está la duda. Digo, pero ¿y entonces a quién le aumentaron? ¿Me entendés? ¿O a quién le aumentaría? No le aumentaría. Bien. No lo sabemos. Vamos a averiguarlo cuando charlemos con alguien a ver qué nos dice. Falta toda la discusión de ese proyecto. Todavía no terminamos el de las personas, el de los trabajadores. Todavía falta. Pero así es Daniela, ella se adelanta y quiere discutir el tema. Y dijo, no, yo quiero discutir. Quiero ver por mi empresa, ¿vio? Por mi empresa, claro, por eso. Está bien. Pensá en los otros. Claro, exacto. O sea, todo. Para ver si nos puede contratar. Claro. Vamos a ver. El diputado Saad, en relación a estos temas, decía lo siguiente hoy en Primera Edición aquí en Diputados TV. Sí, en líneas generales compartimos, no solo yo, sino desde Juntos por el Cambio. Entendemos que suma, que sirve, aún no siendo lo ideal. Nosotros hicimos, el equipo técnico nuestro, los economistas hicieron alguna propuesta de incluir a los jubilados, bueno, una serie de cuestiones, inclusive también pedimos la exención del pago de impuestos a las fuerzas de seguridad, ¿no? No son grandes cosas ni grandes diferencias, tampoco es lo ideal, pero yo creo que la realidad hace que tengamos que apoyar esto y que si esto sale lo antes posible, mucho mejor, por supuesto, porque traería alivio. Y después de integrar a los autónomos también es muy importante de aumentar el piso, ¿no? Claro, entonces hay una parte que bajó en su momento. Exactamente, en 2017 estamos elucubrando. Hay un 75% que ahí sí va a pagar menos. Exacto. Alguien va a tener que pagar la diferencia, entonces alguien va a pagar un poquito más. Y hay un mínimo porcentaje, y supongo los más altos, 35% de aporte, que van a seguir pagando eso. Exactamente. Si no, estarías vos subiendo... Claro, pero el espíritu es recaudatorio. Sí, por ahí cambiar las prioridades, pero recaudar y compensar. Y tratar de aliviar a las más pequeñas. Cambiar las prioridades, exacto. El espíritu es recaudatorio, dijo. Siempre. Me lo imaginé. Sí. Bueno, cuando tenés mucho gasto. Claro. Y hay un detalle no menor que tiene que ver el presupuesto de este 2021, no se tuvo en cuenta la pandemia. No. Se dijo pero que se iba... Pero no se tuvo en cuenta. No, y se avisó. Ni ATP, IFE, etcétera. Sí, que eso se supone que no vuelve, pero bueno, la compra de vacunas se está realizando. Sí, pero falta un montón. Lo que se pagó. Claro. Bueno, hay un artículo hoy de Laura Serra en La Nación, muy tapa de La Nación de hoy, que tiene que ver con esto.
con lo que se invirtió en relación a la cantidad de lo que vacunas. se gastó ya gran parte del presupuesto y todavía falta que lleguen gran parte de las vacunas, ¿no? Sí, claro. Pero en su momento se dijo que no se tenía en cuenta que hubiera un aislamiento, como hubo el año pasado, con lo cual la asistencia a las empresas se suponía que no iba a ser necesaria. Pero se Después dijo, en todo caso habrá después que reajustar algunas partidas. Eso lo dijo, ¿te acordás que era ministro de Salud? Sí, seguramente este año habrá que, Guzmán va a tener un trabajo ahí, ¿no? Sí, hay herramientas desde lo legislativo, ampliación de presupuesto y también la redistribución que hace Depende de las necesidades que se vayan dando. Ojalá que no tenga necesidades, que todo va, pero... Y hay un tema que el ministro Martín Guzmán lo dijo claro el otro día y lo reforzó Alberto Fernández, que estaba junto a él en una presentación, el tema del equilibrio fiscal. Que dijeron, bueno, no es derecha ni de izquierda, el equilibrio fiscal, digamos que 2 más 2, 4. Claro, y si gastaste 4, te entraron 4, no podés gastar más de 4 si no te endeudás. Entonces con la recaudación, si vos dejás de recaudar... Sí. No, aparte con necesidades, muchas necesidades. Esto también se decía hoy aquí en Diputados TV. A ver. Todavía la fecha no la tengo. En principio se pensaba en esta semana, pero por lo que entiendo el dictamen va a estar para el jueves, así que es posible que sea la otra semana el tratamiento de ganancias, pero esto no tengo una confirmación oficial. Como ustedes saben, se hicieron 3 reuniones informativas la semana pasada y esta semana se van a hacer las reuniones de las comisiones para sacar despacho. Así que bueno, estamos a la espera de esa fecha. Lo importante es que lo que se defina va a ser retroactivo al 1 de enero, con lo cual el beneficio va a ser a partir del 1 de enero y se va a reintegrar a aquellos que ya hayan pagado ganancias, que es un tema que se viene planteando desde hace tiempo. Es claro que había que modificarlo, había sido una promesa de campaña del gobierno anterior que no se cumplió. No solo no se cumplió, sino que hubo mayor porcentaje en términos de trabajadores y jubilados que fueron comprendidos en este impuesto, y esta reforma va a bajar de este 25% de los que se tributan ganancia aproximadamente al 10%, que fue como inicialmente se pensó este tributo. Así que, bueno, creo que hay consenso, hay algunas diferencias, pero hay consenso y, bueno, se va a definir de última el despacho durante esta semana en los trabajos de comisión. ¿Qué tema cuando uno está haciendo numeritos, ¿no?, en relación a ganancias? Pensemos en los trabajadores, ¿no? Empecemos de ahí. Tema empresa ya se va a discutir, lo vamos a ir viendo. Porque también le cobran a los accionistas. Entonces cobran 25, pero más lo que el 13 y algo a los accionistas, o sea que queda casi 35. Bueno, el tema relacionado con esto es anual. No es que todos los meses a vos te va a quedar más dinero en el bolsillo. Cuidado con esto también. Pero el mes que no te descuentan lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Bueno, el mes que no te descuentan. Claro. Pero es un tema anual. Pero viste que hay algún mes que uno dice, ¿pero qué me pasó? Si yo no, ¿qué pasó que cobré Y ahora menos? vas a notar a ver, si esto avanza, que parece que va a ser así, enero, febrero retroactivo, o sea que abril, enero, febrero, marzo. Abril vas a cobrar todo eso, te lo van a reintegrar. Claro. Ahí va a haber un impacto en el consumo. Ahí sí. Pero además, por ejemplo, a mí me pasó una vez, un caso personal, porque yo de economía no sé mucho. Cambio de trabajo. Entonces, cuando te hacen la liquidación en el trabajo del que te vas, te pagan los días de vacaciones que uno gozado, todo proporcional, aguinaldo proporcional, etcétera. Si comenzás, tenés la suerte de tener otro trabajo, arrancás en el otro trabajo, para la FIP, vos ganaste, en lugar de ganar 100.000, ganaste 200.000. Claro. Con lo cual, vos no te tomaste las vacaciones, te las pagó la empresa y se las llevó la FIP. Claro. Que yo soy partidaria que hay que pagar impuestos. Ahí, claro, parece que hubieras ganado mucho. Y en el trabajo nuevo, por ahí no tenés, porque hasta que no tengas antigüedad no tenés los días de vacaciones. Entonces no es que llegás y te vas y de última decís, bueno, suma 0. Esas cosas... Si uno no es muy hábil... no, tenés que, viste... Porque por ahí te conviene tomarte las vacaciones en lugar de que te las paguen. Vas a pedir un crédito a un banco, compras un coche
la FIP le dice al banco, bueno, pida certificación de dónde sacó el dinero para comprar el auto. Te llama el banco, necesito que me diga de dónde sacaste la plata. Le digo, me la prestaste vos. No, pero la FIP la pide. Esas cosas pasan, esas cosas ocurren. Te lo juro que ocurren. No, es increíble. Por eso nadie va a cuidar mejor tu bolsillo que vos mismo. Claro. Así que eso, la llave siempre de la caja tenela vos. ¿Cuánto tengo vacío hoy? Todo. Tengo 4 bolsillos vacíos. También vacío, cuidalo, por las dudas. A ver si me ponen algo. El diputado Benedetti, en relación a este tema impuesto a las ganancias, decía lo siguiente. El ministro Guzmán, ahora que ha descubierto que no es ni derecha ni de izquierda lo del equilibrio fiscal, está tratando de resolver ajustando a muchos sectores de la economía y fundamentalmente ajustando a los sectores que generan trabajo. Ahora tenemos un proyecto para volver a aumentar las alícuotas de ganancias sobre las empresas. Sí. Y la verdad que vamos en un campeonato de aumento de impuestos desde que asumió el gobierno de Fernández, que no se condice con el momento difícil que le ha tocado gobernar, que es el momento de pandemia también. Parece que el sector privado no tuviera problemas. La verdad que es una cosa insólita. Parece que los problemas fueran solamente del Estado. Así que, por eso, bueno, en medio de eso aparece el proyecto de Massa, de aliviar a las personas que ganan hasta 350.000 pesos. Nosotros estamos de acuerdo, pero es un sector nada más. Yo digo, una golondrina no hace verano en el medio de este invierno de impuestos que tiene el país. Así que, bueno, nosotros esperábamos realmente estos anuncios del gobierno de una reforma fiscal integral donde se pudieran poner en consideración todos los sectores. Bueno, lamentablemente esto no ha llegado. Y vamos parches, arreglos, marketinero, rebaja de impuestos a las personas humanas, que está bien, vuelvo a decir, pero que no resuelve los problemas de una Argentina que tiene que ser armónica, que tiene que tener en cuenta el equilibrio fiscal y que tiene que tener en cuenta el normal desarrollo de todas las actividades. Saludo al diputado Sargini, Jorge Sargini, Eduardo Serenellini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? A ver si lo escucho, está muteado, o a ver si lo puedo escuchar un poquito mejor. A ver. A ver si puede hablar ahora, diputado. A ver. No lo escuchamos, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a recomponer. La primera pregunta, hombre de números. Ideal para que nos conteste un poco. El tema, por un lado sale, por otro lado, bueno, a ver de dónde vamos a equiparar esto. Y apareció el tema empresas. Exactamente. Apareció el tema empresas, así que, y estamos hablando de impuestos, solamente impuestos a las ganancias. No estamos hablando de bienes personales, no estamos hablando de ingresos brutos, no estamos hablando del IVA, el IVA que lo paga todo el mundo, ¿no? Estamos hablando no de aportes patronales, por eso cuando dicen vamos a una reforma, un tratamiento, una reforma profunda del tema impositivo, es importante hacerla, no sé si es el momento. Claro, estaba mirando para ver si sabe este hombre. ¿De quién hablas? ¿Sargini? De Sargini. Sí, seguro que no, sí. Pero digo que todos sabemos que fue, pero son tantos los cargos en los que estuvo. Claro. A ver, presidente del Banco de la Provincia, secretario de Hacienda de la Nación, que por ahí son los que uno más recuerda. El secretario de Comunicación también, eso no me acordaba. Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, también nos acordamos. Subsecretario de Política y Coordinación Fiscal. O sea que la producción impecable, dice, vamos a llamar a Sargini para hablar de este tema. Representante de la Provincia de Buenos Aires en la Comisión Federal de Impuestos, subsecretario de Finanzas en la provincia, digo... ¿Viste? Por ahí, está. Peligra tu computadora. Bueno, él es técnico y colabora en todo lo que tiene que ver el interbloque federal, con todo lo técnico de los números. Sí. Están divididos ahí. Por ahí Graciela Camaño hace un poco más el trabajo judicial, ella es integrante del Consejo de la Magistratura, tiene todos los temas institucionales. Y en todos los bloques igual esto sucede. Tenemos a La Espina, tenemos a Pastor y tenemos a Heller. El bloque de ellos son 3. Graciela Camaño, que también es una de las que más sabe del reglamento de la Cámara. Exacto. Topo Rodríguez. Jorge Sargini y Topo Rodríguez, que es el que se pelea. Exacto, bueno. Es el que va
Cada uno tiene... Bueno, chicas, esta semana, estamos iniciando la semana, lunes, ¿qué actividad en base a esto vamos a tener, suponen? Primero, solucionar el tema protocolo. Protocolo. ¿Puede haber alguna reunión informativa, quizás? Digo yo. Pero no hay nada agendado. Agenda no. Digo que no, porque en la agenda nosotros es como la Biblia. Entramos a la página, miramos ahí, agenda parlamentaria y no hay nada. A las 5:30 de la tarde. Chequeás con las comisiones y te dicen lo mismo, que no hay nada, por eso no está en la página. Pero uno piensa, capaz que lo están por subir, ¿viste? Y mirás la hora. Pero no hay nada. ¿Qué paso habría que seguir ahora? ¿El tema ganancias? ¿Más reuniones informativas o ya está? Se entiende que no. Pasaron alguna más. Pasaron los sectores. Hubo la reunión que estuvo Marcó del Pont. Que o sea, funcionarios exactamente. Tuviste representantes de los trabajadores todos, EGT, CTA, etcétera. Empresas no. No van a, no es necesario. Estuvieron en una de las reuniones, no hubo porque la UIA pidió estar. Sí. Pidió, pero de pedir a que te llamen. Lo que pasa es que también hubo reuniones de Sergio Massa con sindicalistas, también mano a mano. Además de lo que tiene que ver con lo institucional del Congreso, hubo reunión también para... Eso toda la semana. Exacto. Ahora, esta semana, ¿qué irían a dónde ahora? ¿Qué paso habría que seguir? Al dictamen. La rosca de atrás. Exacto. O sea, para llegar al dictamen, ver qué queda en la letra chica de todas las propuestas, de todos los pedidos, de previo todo lo que consultar se dijo, al Ejecutivo. Sí, a Economía y a la FIP. Claro. Sí. Pero eso ya está, porque eso ya, desde el momento en que Sergio Massa presentó el proyecto, ya estaba en línea, o sea, eso es casi permanente, ¿no? Pero como después se reunió con los representantes de trabajadores, y el proyecto de Facundo Moyano, hay algún punto también de un proyecto de Cristina Álvarez Rodríguez que también se suma, entonces lleva unos días la rosca. Qué divertida. Ahí, a ver, Jorge, si nos escuchamos ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ustedes me escuchan? Ahí está, perfecto. Gracias, Arguini, por atendernos. Muy amable, muchas gracias. Digo, por un lado, la muy buena intención de ayudar a los trabajadores, a una porción de ellos que no paguen impuestos a las ganancias, o paguen menos, o que no paguen. Por otro lado, ahora apareció la novedad de decir, bueno, tenía que aparecer por dónde va a ingresar lo que no ingresa, justamente ayudando a los trabajadores. Y se toca a las empresas, Jorge, en este nuevo proyecto. Bueno, todavía este nuevo proyecto no lo hemos mirado con atención porque estábamos mirando el anterior, que era el que decía que se iba por una vez más a suspender la reducción que estaba prevista desde el gobierno anterior y que ya se suspendió para el año pasado. En el medio de esto aparece un nuevo proyecto donde cambia alícuotas. Primero, por lo que he observado, con una concepción un tanto forzada, porque dice, esto es para favorecer a pequeñas empresas y cobrarle más a las grandes. En realidad, la estructura de alícuotas está vinculada a los niveles de ganancia y no a los niveles de tamaño de la empresa. Nada quita que una empresa mediana pueda ganar, una empresa grande ganar menos, o sea, que no está asociada a la escala del tamaño de la empresa, sino que está asociado a la escala de ganancias. Pero bueno, habrá que verlo, hay que ver la letra chica, porque nada me sorprendería que en la letra chica encontremos cosas que estén diciendo mucho más que esto de que... Claro, porque usted tiene al que paga el 35%, la escala mayor, ese va a seguir pagando lo mismo, no creo que le vayan a subir. Ahora, después a otros le bajan y ahí va a haber que alguien en medio que... Además estamos en el medio de la discusión del impuesto a las ganancias a las personas, a los ingresos. Estamos en el medio de la discusión de otro proyecto. Fíjese usted que yo he sido crítico y me han escuchado de que en lugar de hacer una reforma, discutir una reforma tributaria integral, se va de a pedacitos, de a pequeños impuestos, de a parches, y están de a pedacitos que hay modificaciones en un mismo impuesto, como es el impuesto a las ganancias, y se tratan por separado, y hasta entran más de un proyecto respecto de las ganancias a las sociedades. Entonces, vayamos por parte. Primero discutamos el proyecto de ganancias a los ingresos, digamos, del impuesto a los ingresos, porque
eso no es ganancia, ya la discusión ya está saldada desde hace tiempo. Hay una propuesta que hasta 150.000 no van a pagar, no modificando el mínimo en escalas ni alícuotas, sino con deducciones especiales. Se da una facultad al Ejecutivo, según el proyecto, para que dentro del tramo de 150.000 y 173.000 también se hagan deducciones para que haya un escalonamiento y paguen menos hasta lo de 173, que no está del todo clara. Y nosotros además hemos hecho una propuesta que hemos dicho: no queremos seguir emparchando más el impuesto, pero se están olvidando de más de la mitad de los trabajadores que ni siquiera pagan ganancias porque sus ingresos están por debajo del mínimo. Hagamos algo con ellos y estamos proponiendo, y hemos enviado una nota al presidente de la Cámara y al presidente de la Comisión de Presupuestos, de modificar, generar un aumento a las asignaciones familiares para estos trabajadores que han quedado afuera de todo análisis. Bueno, usted ha dicho algo importante y hay que destacarlo porque muchos se confunden. Acá no se corre ningún mínimo no imponible, sigue todo igual. No, ni mínimo ni imponible, ni escalas, ni se modifican las escalas, ni se modifican las alícuotas. Todo se hace a través de deducciones especiales y esto es lo que va distorsionando al impuesto, porque lo que no se quiere es que a partir de 173.000 para arriba se modifique el impuesto. Entonces, si se tocara alícuota, si se tocara escala, si se tocara mínimo, sería para todos. Lo que pasa es que puede haber justicia en la medida aislada, pero se va distorsionando terriblemente un impuesto que la progresividad es su fortaleza, es el impuesto progresivo por excelencia. Lo que pasa es que si se van tocando deducciones y se va aumentando estas deducciones, el que empieza a pagar con alícuotas ya muy elevadas, entonces se quita esa suerte de progresividad. Están los que no pagan y están los que pagan, y los que pagan una alícuota, ya empiezan con una alícuota elevada. Estas distorsiones se van produciendo a lo largo del tiempo, no es la primera. Cada vez que se tocan los mínimos no imponibles y no se actualizan las escalas, sucede lo mismo. Y así se van generando los parches, y yo he dicho, quizá con alguna exageración, pero el sistema tributario argentino termina siendo hijo de las modificaciones que se hacen en el medio de las crisis, que las crisis a veces impulsan a tomar medidas propias de las crisis, pero el tema es que después quedan para siempre y se van acumulando las distorsiones. Hoy el impuesto está muy distorsionado, el impuesto a las ganancias, pero además, insisto, hay muchos trabajadores, más de la mitad de los trabajadores registrados, activos, que no pagan ganancias porque no llegan ni siquiera al mínimo. Y bueno, para ellos hemos hecho una propuesta. Diputado Analía Argento lo saluda, pero ¿cuál sería la idea? ¿Condicionar el voto del interbloque que usted integra a que haya, por ejemplo, otros cambios o que se acepte este proyecto? ¿O a pesar de las críticas? No, termine, discúlpeme. No, que si a pesar de las críticas igual van a acompañar, porque por ejemplo en Juntos por el Cambio dicen que no hay margen político para no acompañar un proyecto de ley que significa un alivio fiscal para 1.200.000 personas, más allá de las diferencias o las críticas o lo que cada uno considere que habría que cambiar o modificar o mejorar del proyecto. La idea es que el gobierno demuestre si quiere hacer una modificación con un verdadero sentido de justicia social, si está dispuesto a escuchar otras propuestas que van en ese sentido, o si solo escucha las propuestas de los amigos, o si solo trata el proyecto que elabora un diputado oficialista, si solo hacen modificaciones que pueden proponer otros diputados oficialistas o algunos aliados del movimiento obrero que yo celebro que hayan sido convocados. Bueno, nosotros no queremos hacer propuestas respecto del propio impuesto a las ganancias, que muchas de ellas coincidimos que puede haber planteado Juntos por el Cambio, porque sería contradictorio y sería seguir agregando parches. Queremos que se atienda a otro sector y creemos que es una discusión que debe darse junta. Bueno, veremos que si el gobierno está dispuesto, si el oficialismo, si están dispuestos a escuchar, porque todo es posible de ser acordado.
se puede discutir todo el paquete conjunto, asignaciones familiares, modificación hasta los de 150, a los que están hasta de 150 a 173, encontrar un paquete. Bueno, veremos si el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas. Nosotros de manera aislada siempre hemos dicho que si bien es un parche, si bien no es una propuesta integral, bueno, va en un sentido que favorece a un sector de trabajadores que hay que tenerlo en cuenta. Pero si las cosas se pueden hacer mejor, bueno, discutámosla. Vamos a ver qué voluntad tiene el oficialismo de discutir esto, ¿no? Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic. Lo consulta por el pedido de sesión especial que hizo el Interbloque Federal por el tema de biocombustibles, porque es un tema que viene bastante postergado. Hay un pedido para el día 25. Digo, si hubo alguna pista, alguna posibilidad de que esto se concrete. Posibilidad, esta semana todavía no hay novedad sobre esa sesión. Digo, puede ser que se esté tratando el tema de biocombustibles con ganancias. ¿Cómo ven ese escenario? Nosotros hemos pedido la sesión especial porque nos cansamos de reclamarlo sin ir a ello. Lo hemos reclamado en todas las sesiones que ha habido a lo largo inclusive en la última sesión de ordinarias y luego en las sesiones extraordinarias. Hubo una promesa explícita ante el conjunto de los diputados en la propia Cámara por parte del presidente de que esto iba a ser, del presidente de la Cámara, que esto iba a ser tratado en extraordinarias. Pasó extraordinarias, no fue tratado, no fue incluido en el temario. Empezamos nuevamente ordinarias y lo que se somete a discusión en las comisiones sigue excluyendo este proyecto que prorroga la situación vigente para el caso de los biocombustibles, a pesar de tener media sanción del Senado. Bueno, ya no nos queda forma de pedir. Se acaba el tiempo, ¿no? Además vence en mayo, se está acercando al límite. Y lo que parecía que era tan anticipado, se va encima del tiempo, pero además con cuestiones que son contradictorias, porque ahora se ha dicho, y estas son palabras oficiales, no son trascendidos, ¿será la prórroga o será otra ley? ¿Cómo otra ley? Otra ley lleva un debate mucho más profundo, que no digo que no haya que darlo, pero bueno, hay que dar la prórroga y después tomarse el tiempo para discutir otra ley si se puede mejorar la situación de algo que es inevitable, que hacia allí va el mundo, este tipo de energías. Entonces, prorroguemos. ¿A qué atribuye, Jorge, que se dilate? ¿A qué lo atribuye? ¿El lobby empresario? ¿Las petroleras? ¿A qué Mire, los lobbies existen y no hay que preocuparse por ello. El Estado precisamente lo que hace es laudar en nombre del interés general. Hay lobbies que pueden ser legítimos de su propio interés particular y hay que escucharlos. Cada uno escucha. Ahora, después hay un interés general y hay un rumbo, hay una política hacia dónde se quiere ir en materia energética. Hay un rumbo sobre si se quiere ir sobre energías sucias o limpias. Hay una estrategia y uno escucha, puede escuchar de un lado o del otro, porque tampoco quienes reclamamos esto es porque somos parte del lobby, es porque somos parte hacia dónde creemos que tiene que ir una política en esta materia. Y yo lo que creo básicamente es que hay contradicciones internas en el oficialismo, porque ha habido idas y vueltas, ha habido promesas incumplidas, ha habido discusiones y ha habido declaraciones dentro del propio oficialismo que son contradictorias. Me parece que eso es lo que demora, pero mientras tanto hay empresas y trabajadores del sector que están con una terrible inquietud porque el tiempo corre y el tratamiento de la ley no se hace. Si la prórroga da tiempo, bueno, para hacer una discusión más profunda, que yo creo que, no soy especialista en la materia, pero que creo que hay que darla, pero eso lleva mucho tiempo y hay que hacerla con la prórroga ya dispuesta, salvo que quieran venir de apuro con una ley que modifique un tema tan de fondo a querer tratarlo en 2 días, y si no, y si se le da el tiempo que se le da al debate, se vence
el plazo de la última prórroga. Por eso la hemos pedido, no tiene otro sentido el pedido de la sesión. Diputado, pero ¿hay margen para la sesión? Digo, ni el oficialismo ni la principal oposición tienen número para quórum propio, pero depende cómo se hagan las alianzas, podría haber. ¿Ustedes están conversando con otros bloques como para hacer una...? Podría haber. ¿Podría? Podría. Lo digo en potencial, obviamente. Sí, podría. Claro. Hay algún avance, hay algún avance. Si no creyéramos, sinceramente lo digo, si no creyéramos que esa posibilidad existe, no hubiésemos ingresado al proyecto. No hacerlo carácter testimonial o solo para hacer una declaración política que es válida y la venimos haciendo, no precisamos hacer el llamado a sesión. Seguimos insistiendo y seguimos diciendo que es una equivocación que está cometiendo el oficialismo en su conjunto de demorar este tema, pero pedimos la sesión porque, bueno, habría posibilidades. Claro. Volviendo al tema impuestos, usted habla de parches, de cosas así sueltas. En definitiva, se está hablando del tema y sería la oportunidad para plantear, vamos a hacer una reforma profunda en lo tributario, en principio. Yo estoy convencido de eso, tanto es así que nuestro bloque ya en junio del año pasado propuso un proyecto que duerme allí en el cajón de los proyectos muertos, para que una comisión bicameral empiece a debatir este tema llamando a los principales tributaristas, dándole un espacio muy grande. Para eso tenemos la oficina del presupuesto del Congreso con especialistas en la materia, para ir generando las condiciones para hacer un debate serio, porque esto exige una discusión muy profunda. Hemos anticipado posiciones, inclusive hemos dicho el sistema fiscal argentino ya no cierra si no se busca una salida para aquellos que están afuera, para aquellos no registrados, para la economía informal, porque cualquier reforma tributaria exigiría bajar la presión tributaria para los que están para los formales, para que están en blanco y tienen una presión tributaria de aproximadamente el 50%, con una presión global del 37-38%. Entonces, y con déficit fiscal, ¿cómo dar una discusión para resolver la baja de presión tributaria a la que deberíamos ir con un cambio? Claro, porque hay variables y no sé si es el momento, ¿no? Eficiencia, pero con déficit. No, claro. El 50% está fuera. Lo mismo pasó cuando discutimos la reforma previsional y lo planteamos. Dijimos, el sistema previsional está quebrado porque el 50% de los trabajadores privados están en negro. Entonces el sistema no cierra. Es muy difícil cerrar el frente fiscal por el gasto si no se cierra lo previsional. Es muy difícil cerrarlo por los impuestos si no se cierra una buena reforma tributaria. Para las dos cosas hay que contemplar lo que... Y cuénteme, con su experiencia, la economía argentina, una economía que se va achicando, no sé, por lo menos yo no veo que se agrande, todo lo contrario. Claro. ¿Es momento de discutir más impuestos en relación al gasto y que se va achicando? Digo, se dan esas variables, ¿no? Mire, se dan esas variables, toda una discusión. La reactivación inmediata después de una crisis puede apoyarse en el consumo. Ahora, el crecimiento en el mediano y largo plazo se apoya en la inversión, que es el componente de la demanda agregada que genera mayor oferta a futuro, es el que corre la frontera productiva de un país. Entonces, esto hay que discutirlo si pensamos encontrar un mecanismo de crecimiento a largo plazo. Y con una presión tributaria como la que tenemos, con los costos de financiamiento que tenemos, seriamente podemos estar pensando en un sendero de crecimiento que el país necesita para recuperar lo que usted acaba de decir, de que venimos en caída. De los últimos 10 años, saco el de la pandemia, los 10 previos a la pandemia, los 10 previos al 2020, 8 de estancamiento, 2 de caída. Si se cumplen los preceptos del presupuesto, las proyecciones del presupuesto nacional, al final de este gobierno, en el 2023, el PBI por habitante va a ser un 15% más bajo que el que era en 2011. O sea, luego de 3 gobiernos
vamos a tener un PBI más bajo en 15%, aún cumpliendo las proyecciones que este presupuesto ha hecho. Entonces, si esto no nos convoca a decir es absolutamente necesario que resolvamos los problemas estructurales, que encontramos una estabilización de la macro y un sendero de crecimiento de largo plazo, hay que hacerlo. ¿Por qué seguirlo postergando? Y la reforma tributaria sin duda es uno de los temas centrales para encontrar ese sendero. Uno ahí direcciona la política tributaria en función de un sentido de equidad, pero también de eficiencia económica. Sí, sí. Diputado, viéndolo como un sector aliado y muy estratégico en la conformación actual de la Cámara de Diputados, hay intenciones del gobierno de avanzar con los temas judiciales que durante 2020 no hubo éxito realmente, no hubo modificación de los tribunales federales, no se pudo avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué lugar hay en este Congreso 2021 para sumar reformas en el ámbito de la justicia? No hay margen. No hay margen porque una reforma de Estado exige acuerdos de Estado y los acuerdos no se encuentran con este Estado político donde la mayoría de la agenda está dominada por la grieta. Esto exige consensos y hoy las condiciones políticas no van en ese sentido y en esto cargo, yo diría, a las dos primeras minorías, la que está gobernando y a la primera mayoría opositora, que es la que gobernó. La agenda ha sido tomada por los extremos de cada una de estas fuerzas políticas que tensan la grieta. No toda la composición ni de una ni la otra fuerza política está en ese sentido y hay que verlo en las declaraciones. Ahora, la agenda está tomada por la grieta, la confrontación es grande, ustedes ven lo que son las sesiones, perdemos las primeras 3 o 4 horas tirándose culpas de un lado para el otro respecto del pasado, nadie discute el futuro con seriedad y una reforma de esta envergadura, que es una reforma de Estado, que toca otro poder, que es necesario discutir, exige un piso de consenso que hoy en la política argentina yo no veo y naturalmente la caja de resonancia de la política argentina, que la Cámara de Diputados se hace eco de ese estado de situación político que es hora. Yo creo que la principal limitación que los argentinos tenemos para salir de esta caída que ya es decadencia y me olvido de lo que nos impuso la pandemia a nosotros y a todo el mundo y me paro previo a ella. El daño mayor lo ha hecho las divisiones, las grietas, los enfrentamientos, la búsqueda. ¿Y eso usted no ve que esté cambiando? ¿No? ¿Eso no está cambiando hoy? No lo observo. Yo creo que hubo una suerte de espejismo en el inicio de la pandemia en el año pasado, cuando parecía que teníamos un disparador para empezar a sentarnos y a cerrar viejas heridas y mirar más el futuro y el pasado y empezar a analizar las consecuencias que esta pandemia trae, que todavía no son claras. No le podemos pedir a nadie, ni siquiera al gobierno, que dé precisiones sobre precisiones que no tiene ni puede dar, porque todavía es incierto las consecuencias. Lo que está claro que trae consecuencias y trae consecuencias negativas y en otros casos trae cambios muy profundos que los venía induciendo el cambio tecnológico, por ejemplo en materia laboral, y que los aceleró de una manera brutal por necesidad. Bueno, hay que sentarse a discutir esto, pero no se puede discutir esto si para el actual gobierno todos los problemas son por los errores del gobierno anterior y quienes expresan la visión del gobierno anterior no se hacen cargo de nada y lo único que entienden es que este gobierno nos quiere llevar a lugares impensados. Así no se generan las condiciones para los debates más profundos y obviamente la reforma judicial que es necesaria es uno de debates muy profundos. Y además, cuando uno escucha determinadas declaraciones, también se empieza a teñir de sospecha, digamos, ¿no? No quiero meterme en el tema
desde un lugar que incomode a nadie, porque no quisiera estar en los zapatos de muchos que tienen responsabilidad de gobierno, pero que un ministro de Justicia haya sido anunciado la remoción en un programa de televisión y pase una semana y no sea reemplazado, no es una señal que muestre que también el oficialismo, por lo menos el oficialismo, tiene muy claro hacia dónde quiere ir en este sentido. O sea, yo he escuchado al presidente que reclama que se trate la reforma que le dio media sanción el Senado, pero también he escuchado a la señora presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, decir esta no es mi reforma. Entonces, me parece que no digo nada que esté alejado de la realidad cuando digo no están dadas las condiciones para un debate de esta profundidad y una modificación de esta magnitud, ¿no? ¿Usted cree que hay que ayudar al presidente? Digo, la fuerza política que usted integra y el resto de la oposición. Por supuesto, hay que ayudar al país y el país necesita que el gobierno se equivoque lo menos posible y hay que ayudarlo. Bueno, la discusión es cómo se lo ayuda, acompañando cualquier cosa o acompañando aquello que hay que acompañar, poniendo límites donde creemos que hay que ponerlo, haciendo propuestas que creemos que son para discutir, nadie es dueño de la verdad. Nosotros hemos elegido esa forma de acompañar, hemos elegido la forma de no tener ningún prejuicio en votar aquellas leyes que entendimos que iban en un sentido, no discutimos ni un instante la emergencia económica, todas las leyes que permitieron discutir y cerrar un canje con los acreedores privados internacionales, no pusimos traba en el presupuesto, no pusimos traba en las leyes que creemos esenciales, y bueno, y lo que tuvimos que discutir, lo discutimos. Cuando dijimos la moratoria es necesaria, pero no tienen que ir los quebrados, lo dijimos y no lo votamos. Y cuando dijimos el canje está muy bien, pero no le canjeen dólares a los que tienen títulos en pesos porque nos parece camino incorrecto, lo dijimos y no lo votamos. Y bueno, cuando tenemos diferencias las planteamos, pero cuando creemos que hay que acompañar, hay que acompañar. Y sí, porque hay que acompañar las políticas que resuelvan los problemas. Y la mayoría de las políticas surgen de la responsabilidad del Ejecutivo. Hay cuestiones que son de debate legislativo, pero la política económica en general, está en manos del Poder Ejecutivo. Ya que tocó el tema... La política sanitaria y la política de vacunación podemos ayudar, pero está en manos del Ejecutivo, ¿no? Y no le quitamos más tiempo, diputado. Ya que habló de la justicia y estamos en el Poder Legislativo y tocó el Ejecutivo, ¿usted nota independencia de poderes en Argentina de hoy? ¡Qué pregunta! En algunos casos sí, en algunos casos no. Y no le esquivo, no me parece que sea una respuesta por sí o por no. Uno ve señales en algunos casos de independencia y en otros casos no. Lo que tendría que haber es independencia plena. Está bien, claro. Y hay señales en algunos casos parciales que eso no se observa. Que tenga buenas tardes, gracias Arguini, muy amable. Ha sido un gusto. Gracias, muchísimas gracias. El diputado Jorge Sarguini. Sí, es una pregunta, yo me hago todo el tiempo. Y tener respuestas variadas, ¿no? Es que él habla desde una posición intermedia, ¿no? Claro, que a veces bueno, acompaña, a veces está en contra, Claro, entonces lo mismo. claro. No tiene una visión de River Sí. Boca de las cosas, entonces... Pero sabe que pero- su número y su bloque, su interbloque, una decena de diputados, son necesarios para Claro. uno o para Sí, otro. sí, Por sí, eso sí, lo que sí. nos estaba explicando recién, cuando se hace un pedido de sesión especial que tiene que tener por lo menos 10 firmas, ellos tienen las 10 firmas para pedir la sesión especial, el presidente de la Cámara tiene la obligación de convocarla en ese sentido y dice que tendría el número para obtener Si el no, no quórum. hubiesen hecho la presentación. Exacto. Dejo, ¿no? Puede Claro. suceder, muchas veces se convoca y Sí. no está el número, pero es es político, es mostrar interés, mostrar El año que algo es pasado importante. Sí, hubo hubo una en minoría. Sí, Que la exactamente. presidió incluso Sergio Massa como gesto hacia la oposición. Exacto. Claro.
Y se avanzó. Y duró, tiene un tiempo. Sí, la los sesión dejan de hablar, minoría. hablan sus discursos y se expresan. Claro. Pero por ahí lo que yo pienso, que puede haber alguna, esta que tiene que ver con la convocatoria de ganancias y se hace todo Chicas, el mismo día. tenemos un mes accidentado ahí por feriados. Este es un mes con feriados. Es un mes con Miércoles que feriados. viene. Semana Santa, el 24, ¿no? El Tenemos... miércoles 24 Sí. y lo otro ya cae en abril, que es jueves 1 y viernes 2. Ahí se juntan que dos. nos roban un feriado ahí. Claro. Está bien, ahí, claro. Pero ese jueves santo y viernes está Sí, pero es un 2 por 1. Claro, porque pero es cae el viernes 2 de abril. 2 de abril es Viernes Santo. Que es el día del cumpleaños del presidente. de la Nación. Exactamente. Bueno, Claro. bueno, muy bien. Y hoy es el presidente del director nuestro de cámara. Un saludo a Así nuestro que director ahora cuando también. salen van y lo saludan. Ahí Ahí vamos. está. Pero, digo, ¿no hay mucho margen para poner fechas de sesión o sí? A mí me gustó la del 25, por eso. Claro, lo que pasa es que está el 25, decís vos, entre medio. No, digo, no sé. Y pero los viajes, tener que ir, el que viene. Y si la de Semana presencial, Santa. etcétera. Esa semana doy no. por- O sea que no sé. Igual sería un gran gesto porque, a ver, más allá de todas las diferencias que Sí. se expresan acá en el programa, todos hay 1.200.000 argentinos que van a Están sentir un alivio fiscal. Claro. Entonces, demorar mucho el tema por cuestiones políticas o de tiempos, yo creo que si no sale ahora, sale en abril, bueno, porque Bueno. además tiene que ir a la otra cámara, y el tema va a ser que, ¿cómo va a ser retroactivo? Gracias, Analía. A usted. ¿Pasaste bien? Sí, muy bien. Chavo, perdón. No, por esperé favor. que tome Claro, para decirle preguntar, chavo. exactamente, Bueno, chavo ¿el Eduardo. cafecito estaba rico? Excelente. Muy bien, todo bien. Gracias a ustedes. Yo me quedo, porque ahora empieza tercera edición, así que me quedo a partir de las 18, en 2-3 minutitos y hasta las 21 horas. Ya volvemos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas.